Dios te bendiga. Un placer, un gusto para mí poder compartir contigo mi experiencia y mi testimonio, porque sé que será de gran bendición para tu vida, que va a enriquecer tu fe y a fortalecerla. Yo soy Odelsa Dishmay Crook y he vivido una experiencia fascinante y yo sé que para ti también lo será. Comienzo contándote que me casé en el año de 1998, llena de ilusiones como toda mujer, ansiosa por tener mis hijos, pero siempre guardando el propósito y el deseo y el anhelo de no tenerlos inmediatamente, sino más bien poder disfrutar un poco de lo que es la experiencia de tener un hogar, una pareja, un esposo. Por tal razón era mi deseo que a los 2 años de matrimonio pudiese comenzar a tener los hijos que Dios había decidido darme. Resulta que pasado esos 2 años, no, por supuesto, como era mi deseo, pues no tuve ningún bebé. Llegué a los 3 años y ya allí sí que me había preparado mentalmente para tener mis hijos, pero no salí embarazada durante ese año. En el cuarto año, ya cumplido los 4 años de matrimonio, entonces experimenté un embarazo en el verano del año 2002. Y estaba muy contenta porque mi embarazo decía que tenía 2 sacos. Entonces el anhelo y el deseo era, bueno, vamos a tener mellizos. ¡Qué emocionante! Siempre fue mi deseo tener mellizos. Y allí aparentemente se estaba haciendo realidad mi deseo. En una de las sonografías, el ginecólogo descubre que uno de los sacos se involucionó. Recuerdo que fue exactamente esa la palabra que el médico utilizó en mi caso para decir que ya no había vida dentro de ese saco, pero que no me desalentara porque el otro saco continuaba con vida. Bueno, pues yo continué con mucho gozo, con mucho gusto, con mucha alegría mi embarazo y luego, al ver que la barriga había crecido desproporcionalmente, cuando solo tenía 2 meses de embarazo, tenía una barriga de como 5 meses. Y yo decía, pero ¿por qué tan grande si soy primeriza? Y siempre me sentía como una bola en la barriga. Y me hicieron una sonografía y en esa sonografía se descubren dos cosas. Una, que tenía un mioma gigante que debía ser extirpado, y la otra, que el segundo saco no tenía vida ya. La vida que había allí había desaparecido. ¡Cuánta tristeza! Primero se involuciona un saco, luego entonces vienen dos noticias desagradables juntas, una que dice que ya no hay tal embarazo porque no hay vida en el saco que quedaba, y la otra que tengo un mioma gigante que debía ser extirpado. El corazón mío y el de mi esposo se llenó de tristeza, de dolor y de angustia, y comenzamos a orar. El procedimiento siguiente fue un legrado, y después del legrado, creo que 2 meses después, pues entonces me practicarían una cirugía para extirpar el tumor. Tengo una foto del tumor que me extrajeron y quiero compartirla contigo para que veas el tamaño del tumor que estaba dentro de mi vientre. Esta cirugía fue realizada el 31 de agosto del 2002. Cuánto dolor y tristeza había en mi corazón al saber que ya no tenía la ilusión y la esperanza de tener mi hijo. Pero el médico me decía, eres joven, no te desalientes, vas a tener tus hijos más adelante. Y le creí. Continué pues probando y orando y clamando al Señor en la aptitud de esperar que el embarazo tan deseado pudiese hacer una realidad. Pero los días pasaban, los meses pasaban y los años también, y yo no salí embarazada. Tras esta experiencia, puedo decirle que tuve varios embarazos psicológicos. Y en una ocasión, pues le dije a mi esposo que fuera al médico a ver qué era lo que estaba pasando. Él aceptó, fue al médico, se hizo los chequeos rutinarios y el diagnóstico del médico fue esterilidad. Entonces sí que se compugieron nuestros corazones. ¿Cómo que eres estéril? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Continuamos haciendo estudios y evaluaciones. Luego fuimos donde otro médico para que le chequeara y le continuara practicando algunos estudios a ver qué se podía hacer. Y cada estudio arrojaba que mi esposo era estéril.
Finalmente, en una ocasión, yo fui con él a la consulta y le dije al doctor, doctor, ¿tenemos alguna esperanza? Y el doctor nos contestó, claro que sí, siempre hay esperanza. Adopten un hijo. Y yo, pero ¿cómo que adoptemos? ¿Y si nosotros queremos tener nuestros hijos propios? Entonces el doctor nos dijo, no tendrán hijos propios. No hay muchas posibilidades. Entonces ahí sí que nuestros corazones se volvieron a entristecer. Mi esposo estaba devastado. ¿Cómo es posible que no iba a poder tener a ese hijo o hija que tanto habíamos anhelado y que desde el noviazgo le habíamos puesto nombre? Teníamos un nombre para la hembra y un nombre para el varón. Tanto así que como eran nombres combinados, en nuestra boda el que ve nuestra foto de boda puede encontrar que en la decoración estaba el nombre Nelisa, que era Nel de Nelson y como unión y conjunción Isa de Odelsa. Y era el nombre que queríamos ponerle a nuestra primera hija, así como Onel a nuestro hijo varón. Habíamos pensado siempre que tendríamos 2 hijos, una hembra y un varón. Pero allí el médico nos había quitado toda ilusión. Entonces decía el doctor, lo que pasa es que su esposo tiene una producción de esperma muy por debajo de lo normal. Y encima de eso, los poquitos que tienen poca movilidad. Pero encima de eso, la mayoría no tiene cola, no tiene cabeza y esto hace casi imposible que él pueda producir un embarazo. Y en caso de que lo produzca, podría ser un niño anormal. Por lo tanto, decía el doctor, en el caso de ustedes, lo ideal es que no tengan hijos. ¡Wow, mi hermana! ¡Qué noticia tan devastadora! ¡Cuánto dolor y tristeza en nuestros corazones! Recuerdo que salimos de esa consulta tan tristes que mi esposo que iba manejando, que en ese entonces vivíamos en Boca Chica, ahora residimos en Santo Domingo, él se le nubló todo el camino desde Santo Domingo hasta Boca Chica porque las lágrimas no lo dejaban ver. Yo tuve que decirle que se detuviera, nos sentamos frente al mar y allí oramos, lloramos, nos abrazamos, nos dimos palabras de aliento y nos motivamos mutuamente para que por la gracia de Dios el Señor en su infinita misericordia pudiese hacer en nuestras vidas una realidad a partir de una noticia tan triste como la que el médico nos había dado. Nos fuimos hasta nuestra casa esperando que Dios obrara en nuestras vidas. Luego pues mi ginecólogo me dijo que yo debía practicarme algunos estudios porque yo también tenía algunas situaciones que debía de saberse exactamente de qué se trataba. Y me iban a hacer un estudio que su nombre es salpingografía, creo que es algo así. En realidad no recuerdo con exactitud el nombre, pero sí recuerdo que tenía que tomarme un líquido y acostarme, ¿verdad? Y ahí iban a ver todos los órganos internos del cuerpo. Me dieron una hojita para llenar y cuando leo toda la hoja y comienzo a llenar todos los datos, me da un listado de posibles consecuencias que podría tener ese estudio o riesgos. Entre ellos estaba el riesgo de la muerte. Cuando leí esto, que era el último, yo dije, pero ¿cómo que el riesgo de la muerte? Luego decía debajo que firmara y que ellos no se hacían responsables. Yo era la única responsable de cualquier cosa que me pasara. Yo siempre he sido muy meticulosa leyendo y analizando y cuando leí esto yo dije, pero siendo así las cosas, yo no me voy a realizar ese estudio. Y le entregué su hoja, su lapicero y salí. Mi esposo me llamaba y me decía, muchacha, pero ven, que tienes que hacerte el estudio, ya hicimos una cita, esperamos este momento y necesitamos saber cuál es tu condición. Y yo le dije, si ellos no se hacen responsables, yo menos, porque yo ni soy doctora, ni voy a estar en mi estado cabal y consciente para poder asumir los riesgos y las responsabilidades. Y tomé la decisión de no realizarme el estudio. Me fui a mi casa, nos fuimos a nuestra casa y allí continuamos orando y con el tiempo realizándose algunos embarazos psicológicos. Terminamos de cumplir pues hasta el 6º año de matrimonio y aún
no veíamos la posibilidad de tener hijos. Ni había un embarazo real durante el sexto, ni el séptimo, ya para el octavo. Entonces yo le dije a mi esposo que hiciéramos una práctica a ver si era la voluntad de Dios, de que tuviésemos un hijo a través de una fertilización artificial. Él me dijo lo que tú quieras, porque él tenía el temor, ¿verdad?, de que fuera por su culpa que no tuviésemos hijos, y estaba muy triste. Y así lo hicimos, nos propusimos ir a realizar este proceso y lo iniciamos. Pero durante el proceso Dios habló a mi corazón. Recuerdo con exactitud aquella vez en que, estando realizándome los estudios, sentía una sensación agobiante. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? No estoy feliz y debiera estarlo. En mi interior yo quería que mis hijos fueran de manera natural, pero si no se podía, pues aceptaba lo que la ciencia podía ofrecer. Y le pregunté a mi papá. Mi papá es muy sabio y no quiso decirme, no lo hagas ni hazlo, pero sí me dijo que él entendía que las cosas debían ser conforme a la voluntad de Dios. Cuando él me dijo esto, entonces se quedó en mi cabeza la cuestionante: ¿será esta la voluntad de Dios? Recuerdo haber leído en un libro de El Espíritu de Profecía, ahora mismo no recuerdo cuál, y allí encontré también un mensaje que tampoco recuerdo cuál fue en este momento, pero sí el mensaje me hacía entender que no era la voluntad de Dios. Entonces allí comenzó la duda en mi corazón. ¿Y qué hago ahora? Porque ya había empezado el proceso. En la universidad, que estaba estudiando los domingos, tenía una maestra que sabía el proceso que estábamos realizando, y todos los domingos me preguntaba: ¿cómo va eso? Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste esta semana? Y yo siempre les relataba lo que estaba haciendo. Pero un día, un domingo de estos, ella me hace la misma pregunta y yo veo que noto cierta ansiedad en ella, un deseo fuerte de saber qué estaba pasando. Y le dije: el procedimiento no va. Me dice ella: ¿por qué? Ven, siéntate. Y yo me siento. Y entonces me dice: ¿por qué no va? Entonces yo le dije: lo que pasa es que he estado orando y entiendo que Dios me dice que no quiere que yo me haga ese procedimiento. Cuando yo le dije eso a la maestra, ella inmediatamente noto que se pasa la mano por la piel. Me dice que estaba totalmente engranojada. Y entonces me dice: así es, Odelsa, Dios no quiere que tú te realices ese procedimiento. Y entonces la miré y le dije: ¿y cómo lo sabes? Entonces ella me dijo que en una ocasión ella tuvo un sueño, y en ese sueño ella me vio embarazada. Y cuando ella me vio, se alegró tanto porque sabía el anhelo y el deseo que yo tenía de estar embarazada. Y me dijo en el sueño: ¡qué hermosa estás! Me alegro que estés embarazada. Me encanta verte así. Y entonces cuando ella me dijo eso y yo le sonreí en el sueño, ella dice que en sus espaldas escuchó una voz que dijo: sí, ella está hermosa, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ella está haciendo o con lo que ella hizo. Entonces ella dice que volteó a ver la voz y no vio nada, y preguntó: ¿quién es que me habla? Y la voz le dijo: no te preocupes por saber quién te habla, preocúpate por dar el mensaje. Ella me dice que ella se levantó temblando y entonces no sabía cómo decirme, para no desilusionarme, que Dios no estaba de acuerdo con eso. Entonces ella lo que hizo fue que le dijo al Señor: vamos a hacer una cosa, Señor, díceselo tú, y cuando tú se lo hayas dicho, yo se lo confirmo. Y así quedó. Cuando yo le dije esto, que entendía que Dios no estaba de acuerdo, ella de una vez dice que se engranojó y me dijo que el Señor estaba dando respuesta, porque ella no quería ser la que me quitara la ilusión, pero quería que el mensaje llegara, y le había pedido a Dios que me lo dijera y que ella me lo iba a confirmar. Y entonces, al contarme el sueño, me dio a entender que la decisión que yo estaba tomando era la correcta.
Dios quería glorificarse Él en mi vida y en la vida de mi esposo y en mi matrimonio. Y formar nuestro hogar no a través de un procedimiento donde un médico se lleve la gloria, sino donde Dios sea el que se lleve la gloria. Y así fue. Cerramos todo proceso, yo hablé con mi esposo, él estuvo de acuerdo, aunque esa era nuestra aparente única esperanza, pero continuamos orando y confiando en que Dios tenía una respuesta para nuestra petición. Pasó el tiempo y llegamos a 9 años de matrimonio sin hijos. Casi 10. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que tuve una falta. Y en esa falta comencé a entender que algo estaba pasando. Pero como había hecho tantos embarazos psicológicos, me dije a mí misma, esta vez no voy a volver a lo mismo. Y traté de olvidar e ignorar eso. Seguía haciendo mis trabajos universitarios, seguía practicando mis clases y sentada, recuerdo que en una ocasión, pensando en la falta que tenía, se me llenó la boca de saliva. Y yo dije, ay, estoy embarazada. Fui al baño y comencé, no, yo estoy embarazada. Y este embarazo no es psicológico. Y así todo mi cuerpo reaccionaba a esa respuesta. Entonces me tiré de rodillas y le dije, Señor, esta vez sí estoy embarazada. Hágase en mí tu voluntad. Fui, me indiqué yo misma un estudio de embarazo en Amadita y cuando lo fui a buscar sin decirle nada a mi esposo, el resultado fue positivo. Ya yo me había hecho tantas pruebas de embarazo psicológicos y todas salían negativas, pero esta vez fue positivo. Como yo lo había pensado, así era. ¿Por qué? Porque algo que no mencioné ahorita es que el médico le dio a mi esposo unas pastillas para que se aumentaran sus espermas y también para que fueran de mayor calidad. Y nosotros en ese entonces no disponíamos de dinero para poder comprar ese tratamiento porque era muy costoso. Lo que hicimos fue que nos pusimos de rodillas y le dijimos a Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Y colocamos una tarjetita en la nevera que decía, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Mi esposo la leía todos los días y tras leer esa tarjetita recobraba fuerza, recobraba ánimo y su fe aumentaba paso a paso, de a poquito a poquito. Entonces, en esta ocasión, pues, nosotros pudimos descubrir que Dios estaba obrando en nuestras vidas. Cuando llego con mi prueba de embarazo, pues mi esposo llega del trabajo, entra a la casa, me encuentra recostada en la cama, yo me acosté inmediatamente. Yo dije, ya ha sido demasiado la lucha, mucha la espera, una cirugía corriendo, pérdida. Yo dije, no, definitivamente yo me voy a acostar porque este hijo lo tengo en el nombre del Padre. Y me acosté. Cuando él llega, me dice, ¿qué tú tienes? Que estás acostada. Entonces yo le dije, acerca. Y cuando él se acerca a la cama, le dije, estoy embarazada. Y él me mira sin nada de ilusión y me dice, ok. Digo yo, no, ok, no. Este no es psicológico, este es genuino. Me dice mi esposo, ¿y cómo yo puedo saber eso? Ya no creía nada. Ya íbamos a 10 años y había pasado por todo este tormento que ya él no creía lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo tomé el resultado que tenía escrito y se lo paso. Cuando yo le paso el resultado, él comienza a leer y me dice, yo no entiendo nada. Digo, ¿cómo que tú no entiendes? ¿Qué dice ahí? Positivo. Dice, sí, pero ¿positivo qué? Digo yo, positivo, que tu esposa está embarazada y que tú y yo vamos a ser padres. Entonces le expliqué el estudio. Cuando le expliqué eso, noto que la hoja comienza a moverse en sus manos y él comienza a temblar. Y luego comienza a llorar. Y nos tiramos los dos de rodillas y allí alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios poderoso, para quien no hay nada imposible en esta vida. Efectivamente, estaba embarazada. Pero tuve amenaza de aborto. Y la amenaza de aborto fue durante 6 meses. El médico me mandó a estar en cama por 6 largos meses para cuidar ese embarazo tan anhelado y tan deseado.
Allí me quedé. Mi esposo cuidaba de mí constantemente. Yo trataba de cuidarme, pero a veces me desesperaba de la cama y me paraba queriendo hacer algo y era una controversia muy grande. Finalmente, queridos amigos y hermanos, ya casi al término, con algunas 30 y tantos semanas de este primer embarazo, o mejor dicho, de este embarazo que había llegado ya casi a 7 meses, 8, casi. Creo que 7 y pico, tenía 30 y algo de semana, pero bajita, no sé si eran 32, 33. Entonces comencé a perder líquido, el líquido amniótico. El doctor me dijo, Odelsa, tienes que ir de reposo nuevamente. Esas fueron palabras duras, porque yo dije, fueron 6 meses de reposo, doctor, ya yo no quiero más reposo. Sí, pero tienes que volver a reposar, porque estás perdiendo líquido amniótico. Al cabo del reposo, creo que eran una semana o 15 días, no recuerdo con exactitud, el doctor me dijo que me fuera a hacer otra sonografía para ver cómo estaba. Pero ya me habían madurado los pulmoncitos de la bebé. Cuando voy a hacerme la otra sonografía, recuerdo que fui donde Dimas, él mismo me dice, ¿por qué usted viene? Entonces yo le dije, porque estaba perdiendo el líquido amniótico, pero mi ginecólogo me puso en reposo y parece que ya todo se normalizó porque ya no lo estoy perdiendo. Me dice, ok, acuéstese aquí y comienza a hacer su sonografía. Cuando está haciendo la sonografía me dice, ¿quién es su ginecólogo? Le doy el nombre. Entonces, después de darle el nombre, me dice, ¿y usted tiene su teléfono? ¿Se lo sabe? Digo yo, no me lo sé, pero lo tengo en mi celular. ¿Qué pasa? Entonces, él nos dice, a mí y a mi esposo que estaba conmigo y que me acompañó en todo momento, no me dejó sola ni un instante, denme el número de su ginecólogo. Digo yo, ¿pero qué es lo que pasa? Y mi esposo, ¿qué está pasando, doctor? Dice, mire, usted no es que está perdiendo líquido amniótico, ni que lo estaba perdiendo, es que ya lo perdió todo. Y es su bebé, en un par de horas va a entrar en sufrimiento y podría perderlo. Por tal razón, a usted hay que hacerle una cesárea inmediatamente. Cuando él me dijo esto, entonces nos preocupamos. Llamó a mi doctor y el doctor dijo, arranca, habló con mi esposo y le dijo, tráemela de una vez. Yo le dije, ¿puedo ir a mi casa a buscar mi bulto? Usted sabe que todas preparamos un bulto. El doctor dijo, no puedes ir a tu casa a buscar el bulto. Debes venir inmediatamente porque esa preciosura hay que sacarla hoy. Y así fue. Nos dirigimos ese 23 de septiembre del 2008 hacia la clínica Vista del Jardín y allí nuestro amado doctor Pedro Núñez, usado por el Espíritu de Dios, trabajó para que nuestra princesa pudiese llegar a la vida. Nació de 5 libritas, extremadamente flaquita y chiquitita, pero me colocaron en mis brazos y en mi pecho lo que tanto yo había anhelado, tener una hija. Gracias le doy a Dios por esto. El doctor, cuando me realizó la cesárea, mi esposo estaba ahí adentro, él le permitió entrar y el doctor nos dijo, extrajo el útero, se le tomó una foto, le dijo, Nelson, tómale una foto a este vientre. Y entonces nos dijo, usted tiene endometriosis. Tiene todos los órganos pegados. Dice el doctor, yo no entiendo cómo esta niña se desarrolló en ese vientre con endometriosis. Una mujer con endometriosis generalmente no queda embarazada, me dijo el doctor, y si queda, tiende a perderlo. Y sin embargo, el Señor ha puesto en tus brazos a esta hermosa criatura. Entonces nos miró a los dos y nos dijo, cuídenla, ámenla, porque usted, señora Odelsa, era una mujer o es una mujer estéril. Digo yo, estéril. ¿Cómo es posible? Sí, mi querido amigo y hermano. Mi esposo estaba diagnosticado con esterilidad y yo no estaba diagnosticada porque salí corriendo el día del estudio y no me lo realicé, pero también era estéril. Y el Señor colocó en nuestros brazos a esa pequeña bebé. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto gozo había en nuestros corazones! Finalmente el doctor nos dijo, en 6 meses venga para practicarle
nombre del estudio ahora, pero sí este estudio donde te sacan todos los órganos internos, esta cirugía, ¿verdad? Y él me dijo que en 6 meses debía volver para realizar esa cirugía. Y me fui a orar. Le dije, Señor, si es tu voluntad, que en 6 meses me saquen todo y que yo me quede solamente con esta pequeña, Nelisa Lael, pues así será. Debo decirle que Nelisa es la combinación del nombre mío y de mi esposo y que Lael es un nombre extraído de la Biblia que significa que pertenece a Dios. Y así le pusimos a nuestra hija, tú perteneces a Dios. ¿Quieren saber qué pasó a los 6 meses? ¿Les gustaría saber si a los 6 meses me practiqué la cirugía que el doctor me había dicho que debía practicarme? ¿Quieren ustedes saber si tuve algún hijo más? Pues no te pierdas la segunda parte de este fascinante testimonio. Que Dios te bendiga y que tu fe crezca, así como la mía y la de mi familia ha crecido a través de la obra portentosa de Dios en nuestras vidas. Y te pido que te deje guiar por el Espíritu Santo. Bendiciones.